¿Y si la historia de Cristo no estuviera simplemente incompleta, sino que fuera una supresión deliberada de un diseño oculto? Un plano tan poderoso que no solo podría despertar a la humanidad, sino revelar el código de la realidad misma. La mayoría vivirá y morirá creyendo solo la versión distorsionada transmitida por sacerdotes, obispos y concilios. Una distorsión tan grave que se desvió del verdadero mensaje de Cristo y encerró a la humanidad en una línea temporal inferior. Pero en 1945, en los desiertos de Nag Hammadi, un descubrimiento lo cambió todo. Códices encuadernados en cuero que contenían escritos prohibidos de los primeros cristianos. Estos evangelios perdidos no solo revelan un Cristo diferente, sino que desvelan un diseño oculto de la creación. Desde dichos que despiertan la chispa divina hasta visiones de 12 vastos universos. Juntos, forman un mapa olvidado durante siglos. Escritos que se atrevieron a hablar de Cristo de formas que desafiaban la ortodoxia y desvelaban misterios destinados solo a los pocos despiertos. Pero estos textos no fueron invenciones de extraños, sino escritos de los primeros cristianos, místicos gnósticos y visionarios, que veían a Cristo bajo una luz muy diferente. ¿Por qué fueron ocultados? ¿Por qué fueron declarados herejía? ¿Y por qué, incluso hoy, tan pocos se atreven a enfrentar lo que revelan? Porque dentro de sus frágiles páginas yace un Cristo diferente. No un Cristo para ser adorado desde la distancia, sino un Cristo para ser encarnado. Una presencia que despertar dentro de uno mismo. Un Cristo de luz interior y liberación de la prisión arcónica. En este video descubriremos la visión radical del Evangelio de Tomás, las revelaciones que rompen la realidad del Evangelio de Felipe y la vasta cosmología del libro secreto de Juan. También profundizaremos en los escritos más misteriosos de todos. Un texto que habla de 12 universos, un mapa olvidado de la realidad misma. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué significa redescubrir esto para usted y para la realidad que está viviendo ahora mismo? Prepárese, porque lo que está a punto de escuchar no solo cambiará cómo ve a Cristo, sino que puede cambiar toda su percepción de cómo funcionan realmente el universo y la creación. Para entender los textos de Nag Hammadi, primero debe retroceder a las sombras de la historia, a una época en la que el cristianismo no era una sola voz, sino un coro de visiones en competencia. Los primeros siglos tras la vida de Cristo fueron cualquier cosa, menos unificados. No existía una única Biblia como la conocemos hoy. En su lugar, circulaban innumerables escritos entre las comunidades, evangelios, revelaciones, cartas y enseñanzas místicas. Entre ellos, los gnósticos destacaban, viendo a Cristo no solo como un salvador o maestro, sino como un revelador cósmico que vino a liberar a la humanidad de las fuerzas de la ilusión. Se llamaban a sí mismos conocedores, no meramente creyentes. Para ellos, la fe no era obediencia ciega, sino recuerdo interior. Enseñaban que dentro de usted yace una chispa divina, un fragmento de la fuente eterna temporalmente atrapado en las cadenas de la materia. Y Cristo, en su visión, vino no simplemente a sacrificarse, sino a despertarle, a recordarle quién es usted realmente y a guiar su escape de esta ilusión que llamamos realidad. Pero esta visión era peligrosa. Peligrosa para aquellos que querían control. Peligrosa para la iglesia emergente que buscaba poder a través de la jerarquía, el dogma y el miedo. Hacia el siglo IV, la batalla terminó. En el Concilio de Nicea y posteriormente, ciertos evangelios fueron canonizados como verdad, mientras que otros fueron denunciados como herejía. Los escritos que hablaban del despertar interior, de la soberanía divina, de un Cristo que revelaba la luz interior, fueron perseguidos y destruidos. Sin embargo, la verdad, por muy ferozmente que se suprima, siempre encuentra una forma de sobrevivir. En Nag Hammadi, estos textos prohibidos sobrevivieron milagrosamente ocultos por monjes, posiblemente para protegerlos de la destrucción. Esperaron en silencio, como semillas enterradas durante siglos. Cuando fueron descubiertos en 1945 por un agricultor que buscaba fertilizante, revelaron no solo un puñado de evangelios olvidados, sino un vasto tesoro de sabiduría oculta. El Evangelio de Tomás, con sus enigmáticos dichos de Jesús. El Evangelio de Felipe, que insinúa misterios de unión sagrada.
el libro secreto de Juan, que esboza un vasto drama de luz y engaño, y la Sofía de Jesucristo, que describe universos múltiples y la arquitectura oculta de la realidad. Filosóficamente, estos textos rompen el marco que la mayoría da por sentado. Sugieren que la salvación no es algo dado desde fuera, sino despertado desde dentro, tal como el Evangelio de María Magdalena declara audazmente: «El Hijo del Hombre está dentro de vosotros, seguidle». Desafían la noción de un Dios iracundo que exige obediencia, revelando en su lugar a un creador ciego, el demiurgo, que atrapa las almas en la ignorancia. Hablan de eones, emanaciones de luz divina, y de Sofía, la sabiduría misma, que tropezó en su creación, pero se convirtió en la clave para la redención de la humanidad. Y el plano que revelan es asombroso. El mundo no es lo que parece. La realidad es estratificada, simbólica y multidimensional. Para los gnósticos, Cristo no fue solo un salvador, sino un revelador de esta arquitectura oculta de la realidad, un guía que le señala hacia la fuente eterna, más allá de las ilusiones del tiempo y la materia. Comencemos con el Evangelio de Tomás. A diferencia de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Tomás no contiene una narración del nacimiento, muerte o resurrección de Jesús. En su lugar, es una colección de 114 dichos, acertijos místicos, parábolas y claves para el despertar interior. Uno de los dichos más famosos declara: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y os daréis cuenta de que sois hijos del Padre viviente». Piensa en eso. El reino no está en los templos, no en los rituales, no esperando al fin de los tiempos. Está aquí, ahora, oculto dentro de usted. Cristo no estaba prometiendo un cielo distante, sino desvelando una realidad presente que la mayoría nunca percibirá. Esta es la primera desviación radical en Tomás. La salvación no trata sobre creer en una historia, se trata de conocimiento directo. Gnosis. El llamado no es «creed en mí», sino «despertad dentro de vosotros lo que os estoy mostrando». Y en el diálogo del Salvador, un texto que se hace eco de la misma voz, Cristo agudiza esto aún más. «La lámpara del cuerpo es la mente. Mientras lo que está dentro de vosotros se mantenga en orden, vuestros cuerpos estarán iluminados». En otras palabras, la iluminación comienza con el orden de su vida interior. Es el estado de su mente, no los rituales de la religión, lo que determina si usted camina en la oscuridad o en la luz. Ahora, considere el Evangelio de Felipe. A primera vista parece disperso. Parte sermón, parte reflexión, parte texto de misterios. Pero entretejida hay una enseñanza sobre la unión sagrada. Habla de la cámara nupcial, un sacramento místico, donde el alma fragmentada se hace completa, unida con su ser superior y con el divino. Un pasaje sorprendente dice: «La verdad no vino al mundo desnuda, sino en tipos e imágenes». El mundo no recibirá la verdad de ninguna otra manera. Aquí, la verdad se describe como velada, oculta bajo símbolos y metáforas. Los sacramentos, bautismo, unción, comunión, no son fines en sí mismos, sino signos externos que apuntan a una transformación interior. Leerlos literalmente es perder el punto. Entrar en su misterio es despertar. El diálogo del Salvador amplía esta imaginería aún más, hablando de vestiduras de luz que el alma debe ponerse para entrar en la eternidad. La salvación no es simplemente evitar el castigo, es el acto de vestirse con una realidad superior, despojarse de las vestiduras de la corrupción y ser revestido de resplandor. Y luego está María Magdalena. Tanto en Felipe como en el diálogo, ella no es una figura marginal, sino alguien que habla con sabiduría, hace preguntas penetrantes y es descrita como la compañera del Salvador. Esto era radical para la jerarquía ortodoxa, era peligroso. Pero en los evangelios ocultos, el papel de María se convierte en parte de la arquitectura misma, la restauración del equilibrio entre lo masculino y lo femenino, la recuperación de la integridad. Finalmente llegamos al Libro Secreto de Juan. Este texto proporciona una cosmología radical, una visión de la creación diferente a cualquier otra en el cristianismo ortodoxo. Comienza en la plenitud del pleroma, el reino de luz, donde las emanaciones divinas, eones, fluyen de la fuente. Entre ellos está Sofía, la sabiduría, que busca crear sin su pareja. Al hacerlo, da a luz al demiurgo,
un creador ciego y arrogante que modela el mundo material y declara: «Yo soy Dios y no hay otro». Pero los gnósticos sabían más. Veían en este falso Dios la explicación del sufrimiento, la ignorancia y la opresión del mundo. Y enseñaban que Cristo descendió de los reinos superiores no para glorificar este mundo, sino para exponer su naturaleza engañosa y para despertar la chispa divina atrapada dentro de la humanidad. Imagine las implicaciones. En lugar de ver la vida como una prueba donde la obediencia es recompensada con el cielo, la visión gnóstica retrata la vida como una prisión gobernada por poderes que se alimentan de la ignorancia, y Cristo es el liberador que le enseña la salida, no a través de la fe ciega, sino a través del conocimiento que despierta gnosis. Entonces, ¿por qué es esto importante para usted? Porque si los textos de Nag Hammadi tienen razón, su viaje espiritual no trata sobre esperar la salvación, sino sobre recordar lo que ha estado oculto dentro de usted todo este tiempo. Estos textos no solo revelan secretos que desafían la doctrina, sino verdades tan peligrosas que amenazaron las estructuras de poder mismas que dieron forma al mundo. Y por eso fueron enterrados. Si el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan revelan enseñanzas ocultas, entonces la pregunta más profunda es: ¿por qué fueron enterrados? ¿Por qué la iglesia primitiva temía tanto estas palabras que las etiquetó como herejía, quemó los manuscritos y amenazó a cualquiera que se atreviera a preservarlas? La respuesta es simple: poder. Un Cristo que le dice que el reino está dentro de usted es un Cristo que no puede ser monopolizado por sacerdotes. Un Cristo que revela que la verdad está oculta en símbolos. Es un Cristo que hace soberano a cada buscador. Un Cristo que muestra que el mundo mismo es una creación falsificada. Es un Cristo que socava todo imperio, construido sobre la obediencia. Aquí es donde los textos de Nag Hammadi chocan más violentamente con la ortodoxia. Los evangelios canónicos retratan a Cristo como el Hijo único de Dios, cuya muerte y resurrección aseguran la salvación. Los textos gnósticos, por otro lado, muestran a Cristo como un revelador, un maestro que insiste en que lo que Él es también está dentro de usted. Escuche esto del Evangelio de Tomás: «Quien beba de mi boca se volverá como yo. Yo mismo me volveré esa persona, y las cosas ocultas le serán reveladas». Esto no se trata de adorar a Cristo desde la distancia. Se trata de convertirse en la luz de Cristo y despertar la misma luz dentro de usted mismo. Y luego está la pregunta de la realidad misma. El libro secreto de Juan ya nos mostró una visión de un creador falsificado, pero la Sofía de Jesucristo va más allá, hablando de 12 vastos universos, cada uno gobernado por poderes cósmicos. Cada capa un velo que oculta la plenitud de la fuente. Para los gnósticos, el 12 no fue un accidente. El 12 simbolizaba integridad, orden y el marco cósmico de la existencia. Así como hay 12 signos del zodíaco, 12 tribus de Israel, 12 puertas en la ciudad celestial, también había 12 vastos universos, reflejos de una armonía superior. Cada uno era visto como un espejo, un peldaño en la escalera del ser, guiando al alma hacia arriba a través de capas de ilusión de regreso hacia la fuente. La Sofía de Jesucristo sugiere que estos universos no son galaxias distantes, sino dimensiones de la conciencia misma. En su visión, despertar es atravesarlos, reconocer los patrones de limitación, perforarlos uno por uno y regresar a la plenitud de la luz. Estas no eran abstracciones, estaban describiendo la arquitectura de la existencia misma, un diseño cósmico. El alma se mueve a través de estos reinos estratificados, enfrentando gobernantes e ilusiones, hasta que recuerda su origen en la luz eterna. En lugar de una cosmología simple de cielo e infierno, los textos de Nag Hammadi desvelan un multiverso, una estructura de realidades superpuestas e interconectadas en las que el viaje de su alma es un proceso de ascenso, despertar y regreso. La ciencia moderna apenas está empezando a alcanzar lo que estos antiguos místicos enseñaron, hablando ahora de dimensiones múltiples, universos paralelos y capas ocultas de la realidad que aún no podemos percibir. Los gnósticos describieron lo que la física apenas comienza a vislumbrar. Esta es la esencia de la visión gnóstica. Cristo no estaba simplemente enseñando lecciones morales u ofreciendo promesas reconfortantes. Estaba revelando un mapa, una arquitectura oculta del cosmos y del alma.
Un camino por el cual la chispa divina dentro de usted podría ascender más allá de cada gobernante falsificado, cada velo, cada ilusión. Y es por eso que el texto fue suprimido, porque un alma que sabe que lleva la eternidad dentro no puede ser controlada. Un alma que ve la realidad como una ilusión estratificada no puede ser confinada por el miedo. Y un alma que despierta a la luz real de Cristo no puede ser esclavizada por ningún poder falso, sin importar cuán vasto sea. ¿Qué pasa si este plano estaba destinado a usted? ¿Qué pasa si estos 12 universos no son solo especulación cósmica, sino etapas de su propio despertar? ¿Y qué pasa si la enseñanza más grande de Cristo no fue sobre esperar un cielo futuro, sino sobre navegar la arquitectura oculta de su propia alma, aquí y ahora? Es una cosa estudiar manuscritos antiguos, es otra dejar que sus palabras respiren dentro de usted. Los textos de Nag Hammadi no son solo fragmentos de historia, son invitaciones para que usted encarne la luz de Cristo y perfore la ilusión. Jesús nos dijo que el reino está dentro de usted. Eso no es solo una metáfora, es un cambio en la percepción. Así que haga una pausa por un momento. En lugar de buscar respuestas fuera, dirija su mirada hacia adentro. Pregúntese, ¿dónde está esta chispa divina en mí? ¿Qué parte de mí se siente eterna, intacta, inquebrantable? Aquí es donde comienza la práctica. En el diálogo del Salvador, Cristo advierte contra la ira y el miedo. Los llama poderes de la oscuridad, fuerzas que nublan el alma y le mantienen encadenado a la ilusión. Piense en cuántas veces el miedo dicta sus elecciones, cómo la ira estrecha su visión. Para los gnósticos, estas no eran solo emociones, eran prisiones. Y la salida no era suprimirlas, sino reconocerlas como susurros del mundo falso, y luego elegir de otra manera. Así que, la próxima vez que el miedo surja, haga una pausa y pregunte, ¿es esta la voz de la verdad o el eco de la oscuridad? En el momento en que lo cuestiona, comienza a debilitar su agarre. O regrese a las palabras de Tomás. Cuando hagáis de lo de dentro lo de fuera, y de lo de fuera lo de dentro, entonces entraréis en el reino. Hacer uno lo interior y lo exterior es dejar de vivir dividido, dejar que sus pensamientos, sus palabras y sus acciones fluyan de la misma fuente. Esa integridad es la base del despertar. E imagine este plano del que hemos estado hablando, no como un mapa distante de universos, sino como algo vivo dentro de usted. Cada capa de la realidad se refleja en su propia conciencia. Cada vez que usted se eleva por encima del miedo, cada vez que elige el amor sobre la ira, cada vez que recuerda su verdadero ser, asciende otra capa. Se acerca más a la luz que siempre ha sido su origen. No necesita dominar los 12 universos para comenzar. Solo necesita dar el siguiente paso en su propia vida. El marco no es solo cósmico, es personal, y el camino que describe comienza con una sola decisión: recordar. Así que deje que esta sea su práctica. No añadir más creencias, no esperar promesas distantes, sino vivir como si la chispa divina ya estuviera dentro de usted ahora, porque lo está. La transformación comienza, no mañana, no en algún futuro más allá, sino en este mismo momento mientras ve este video. Y si desea profundizar en estos misterios, he preparado un libro electrónico gratuito llamado Escaping the Illusion: A Gnostic Guide to Mastering Reality. Expande sobre estas enseñanzas antiguas y muestra cómo puede comenzar a aplicarlas en su propia vida. El enlace está en la descripción. Los textos de Nag Hammadi revelan a un Cristo muy diferente del consagrado en la ortodoxia. No un salvador distante para ser adorado, sino un revelador de conocimiento oculto. No un gobernante que exige obediencia, sino un guía que señala la chispa divina dentro de usted. El Evangelio de Tomás susurra que el reino ya está dentro de usted. El Evangelio de Felipe enseña que la verdad está oculta en imágenes esperando a aquellos con ojos para ver. El libro secreto de Juan desenmascara los falsos poderes que dan forma a este mundo, y la Sofía de Jesucristo desvela algo casi inimaginable: una arquitectura cósmica de 12 universos, un mapa olvidado de la realidad misma. ¿Por qué fue enterrado este conocimiento? Porque le hace soberano, porque le recuerda que la salvación no es dada por gobernantes, sacerdotes o imperios. Es despertada cuando usted recuerda quién es. Y ahora, tras siglos de silencio, el plano está en sus manos. La verdadera pregunta es, ¿qué hará con él? ¿Lo tratará como historia,
como solo otro video de YouTube? ¿O dejará que transforme la forma en que vive, respira y ve el mundo? ¿Permanecerá dentro de las ilusiones de este mundo o seguirá el mapa que Cristo dejó para aquellos dispuestos a despertar? La mayoría nunca se atreverá a preguntar, pero buscadores como usted no son la mayoría. Usted está aquí, escuchando, recordando. Y así es como comienza todo despertar. Si este video ha movido algo en usted, si siente la chispa de reconocimiento, deje sus pensamientos en los comentarios. Y no olvide darle me gusta y suscribirse a The Gnostic Eye para que podamos continuar este viaje juntos. Porque los textos de Nag Hammadi no son solo reliquias antiguas, son llaves vivas. Y quizás algún día vea por sí mismo que la luz que ha estado buscando siempre ha estado dentro de usted.